presente investigación habla sobre imaginarios de los habitantes de la localidad de Puente Aranda en relación a la reparación de víctimas del conflicto armado. Colombia ha vivido y padecido por muchas décadas las consecuencias del conflicto armado, especialmente las personas que han ocupado los territorios donde se han desarrollado los hechos de violencia, pues ellas han sufrido de manera directa sus efectos. Es así como han tenido que soportar la pérdida de sus seres queridos, el desplazamiento forzoso, el despojo de sus tierras y muchas otras cosas de gran significado en la vida de cada una de estas familias. En cuanto a los orígenes del levantamiento armado en Colombia, vale la pena precisar que una de sus causas está relacionada con el abandono estatal en las regiones más apartadas del país. Y esta ausencia de gobernabilidad ha sido el detonante para implementar, por un lado, un orden político-militar, ya sea por parte de grupos guerrilleros o por parte de grupos paramilitares, y por el otro, algunos modelos de ordenamiento rígido o regido por armas, agenciado tanto por las personas que han intentado defender y estructurar un orden social o por aquellos que desean imponer de una manera autoritaria la gobernabilidad de dichas regiones. No obstante, el único interés por parte de esta representabilidad armada no ha sido solo establecer orden, sino además tiene un interés económico, obtener poder y el control del territorio. De esto se ha alimentado el conflicto armado en Colombia, de estos tres puntos o miradas. Por consiguiente, estos modelos de gobernabilidad al margen de la democracia han producido la violencia en todas sus expresiones. Frente a estas particularidades, la vulnerabilidad económica, social y política de los pobladores rurales han sido un objeto de dominio territorial, donde la violencia ha llegado en mayor medida y de forma más fuerte a estos espacios territoriales en el país. Frente a esto, se deduce que Colombia ha convivido con el fenómeno de crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento forzoso de las víctimas del conflicto armado, hechos que quedan en la impunidad. El Estado colombiano ha intentado varios procesos de paz con el fin de determinar y darle fin al conflicto armado y asimismo crear mecanismos que faciliten la reparación a las víctimas que lo han padecido por tantos años. Estos mecanismos ya se han puesto en marcha por un lado y en tantos procesos en distintos periodos de gobernabilidad. Se les puede reconocer en el proceso que estuvo con el M-19 y otros grupos al margen de la ley, como el que se realizó con los paramilitares. Defender los derechos, agenciar unas rutas para reparación integral a las víctimas, también ha traído consigo una mirada sobre estas víctimas en los territorios urbanos de Bogotá. Por tal razón, en las grandes ciudades como Bogotá, las víctimas tienen que convivir con las personas que no han sufrido de manera directa el conflicto armado, toda vez que ellas han sido reubicadas en algunas zonas residenciales y este acontecimiento ha generado en algunos ciudadanos ajenos al conflicto ciertas molestias, prejuicios al tener que convivir con las víctimas, además que han construido algunos imaginarios equivocados en cierta medida por la influencia ejercida de los medios de comunicación cotidiana que se vuelven el principal medio de información de cualquier suceso en Colombia. Es por esta razón que el presente trabajo investigativo quiere indagar sobre los imaginarios de los habitantes de la localidad de Puente Aranda frente a las víctimas y procesos de reparación. Y por otro lado, busca analizar la influencia de los medios de comunicación y los imaginarios de las personas ajenas al conflicto que se han construido y desarrollado, teniendo presente que los medios de comunicación agencian y perpetúan algunos imaginarios en los espectadores que somos ajenos a las zonas del conflicto y que en la mayoría no sabemos cómo es este tipo de realidades cuando llegan una víctima a la ciudad. Dado que las narraciones sobre los hechos de violencia transmitidos a través de los medios de comunicación como la radio, la prensa escrita y la televisión configuran en el espectador una mirada, agencian también una postura política sobre el fenómeno de la violencia. Estas personas víctimas del conflicto armado traen ya unos dolores, unas miradas también sobre las personas que no son víctimas del conflicto armado. Por consiguiente, el resultado de estas interpretaciones irrumpen directamente con la condición humana que se adjudica o niega a una víctima y a una no víctima en relación a la justicia, la reparación, la política y la ética que tenemos como ciudadanos y como comunidad, toda vez que la visión sobre el tipo de fenómeno que tengamos, el fenómeno de la violencia, puede agudizarse o menguar, ya sea porque nos muestran mucho la violencia en los medios de comunicación o por el contrario no la omiten.
Esto fragmenta la relación que pueda tener la comunidad con una persona víctima y también la mirada que pueda tener una persona víctima sobre una persona no víctima. Un ejemplo de esto y dentro del fenómeno mediático es la mirada que se ha construido sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Se comprende a veces de manera superficial la pérdida de tierras, del despojo. Es un hecho que afecta grandemente a las familias y a las ciudades. Se generan zonas donde estas personas llegan. Varias localidades de Bogotá se han construido de esta manera. Ha sido la construcción a través de la llegada de personas desplazadas por el fenómeno de la violencia y que se hacen asentados en las zonas periféricas de Bogotá. Según distintas fuentes como la ONU, el PNUD, toda nación tiene que tener un proceso claro de reparación a víctimas. Estos procesos de reparación pueden ser o van desde lo simbólico, lo administrativo, lo moral. Es lo que queremos abordar, es que tanto conocimiento tienen los habitantes de Bogotá sobre el fenómeno de la violencia y cómo se repara una persona que ha sido víctima de este fenómeno. Si sabemos cuáles son las formas de reparar en Colombia o si entendemos que darle algo a la víctima es entender que no puede por sí misma. Entendemos el concepto de moralidad, que el de resarcir el nombre de una víctima. Eso es lo que queremos abordar en la presente investigación. Es abordar la ruta de restablecimiento de derechos adscrita a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado, partiendo del reconocimiento del sujeto víctima, concepto que es definido según la Ley 1448. Este registro nos permite y obliga al Estado a iniciar procesos judiciales, administrativos, de satisfacción y de reparación simbólica. De acuerdo a estas medidas de protección en el marco de la reparación integral, el Estado colombiano se propone con las víctimas a restituir tierras, a indemnizar administrativamente, a rehabilitar psicológicamente, al reconocimiento de su dignidad, a hacer actos de reparación, a la construcción histórica de la memoria. Para tal fin, la comprensión del fenómeno armado, de la violencia, de las configuraciones sociales, en relación a la reparación simbólica y la reparación administrativa y psicosocial deben ser un concepto central para la reconfiguración de la mirada y la unión de los vínculos sociales y comunitarios, permitiendo reparar desde el origen mismo del conflicto por medio de interpretaciones y comprensiones de la brecha ideológica, política y moral que nos hace enemigos o nos hace diferentes. Por lo tanto, hablar de reparación es agenciar y validar cuáles son las representaciones sociales que tenemos sobre el tema, la configuración de los sujetos en relación a lo que entendemos por conflicto armado. El objeto es volver a la dignidad del respeto social entre nosotros los colombianos. De acuerdo a este contexto, la presente investigación hace hincapié en los procesos de reparación, en los imaginarios sociales de los ciudadanos, puntualmente para este caso del barrio Cundinamarca en la localidad de Puente Aranda, donde se tiene uno de los símbolos más significativos de reparación administrativa es el conjunto residencial Plaza de la Hoja. De esta manera, el presente trabajo investigativo busca comprender qué imaginarios sociales tienen los habitantes de la localidad de Puente Aranda de reparación a víctimas del conflicto armado. Es una apuesta, es una mirada que busca que todo este fenómeno de violencia no se vuelva a perpetuar, no continúe, sino hagamos una ruptura de lo negativo y volvamos a estrechar lazos de reparación entre nosotros, acompañando a las víctimas desde los diferentes barrios en los cuales han tenido que llegar. Ese es nuestro problema de investigación. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo los que no somos víctimas podemos aportar a la reparación? ¿Y cómo la estamos entendiendo? La justificación de este trabajo investigativo pretende indagar por una parte sobre los imaginarios de los habitantes del barrio Cundinamarca, ubicado en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, frente a los procesos de reparación y las víctimas del conflicto armado, con el fin de mejorar la convivencia entre estos ciudadanos residentes y las personas víctimas, las cuales han sido reubicadas en esta zona residencial. Por otra parte, pretende reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación en los imaginarios de las personas que no han vivido de manera directa el conflicto armado
para comprender la razón de sus prejuicios ante los procesos de reparación y el concepto de víctimas. Esto con el propósito de evitar que se siga repitiendo episodios de violencia y por el contrario, se fomente una cultura de paz, donde prevalezcan valores como el respeto, la tolerancia, para el logro de una sana convivencia entre los antiguos habitantes del barrio Cundinamarca y las personas víctimas que han sido reubicadas específicamente en el conjunto residencial Plaza de la Hoja. Por último, mediante esta investigación se busca generar una alternativa psicosocial que posibilite el reconocimiento de las víctimas y sus derechos. La siguiente investigación está transversalizada en tres categorías. La primera categoría son los imaginarios sociales. La segunda categoría es la influencia de los medios de comunicación en los imaginarios de los habitantes de la localidad de Puente Aranda. Y el tercero es todo lo referente al conflicto armado, las víctimas y los procesos de reparación. El primero, comenzamos con el estado del arte, es la paz entre lo urbano y lo rural. Imaginarios de paz de los niños y las niñas de los post-conflictos en Colombia. Este artículo fue realizado por la Universidad Católica de Manizales con la Fundación Elefantes de Colores y el Colombo Americano de Manizales. Se inició en febrero del 2016 y finalizó en el mes de mayo del 2017. El objetivo general fue conocer las percepciones que tienen los niños y las niñas de los departamentos de Cauca y Caldas sobre la paz en un contexto de posconflicto en Colombia. Las categorías son paz, violencia, infancia, creatividad, impactos de la guerra, imaginarios de paz en el territorio. Este artículo de investigación científica se adoptó metodológicamente de forma cualitativa. Se recogieron diferentes aspectos importantes en esta investigación, como son el trabajo que se adelantó en algunas zonas rurales y en zonas urbanas, comprendiendo que el impacto que ha traído la violencia es radicalmente diferente. Por ejemplo, entre Caldas y Cauca, e incluso en los otros departamentos, los impactos de la guerra en niños y niñas que han estado en el campo. Entonces, hay una diferenciación entre lo que perciben los niños en la ciudad con respecto a la guerra y a la paz y lo que perciben los niños en el campo con respecto a la guerra. Entonces, son diferentes. Una diferenciación que viven quienes habitan en cada uno de estos territorios. Los niños que participaron en el proyecto, según su nivel de afectación por el conflicto, manifestaron acuerdo, los niños que están en el campo, en el proyecto, y los niños de la ciudad de Manizales, ellos quisieron mostrar que quieren ser parte de esta expresión de querer aportar desde ellos para transformar en la paz del país, y están muy de acuerdo con la firma de los acuerdos de paz. El siguiente artículo de investigación es los imaginarios sociales de conflicto, paz y reconciliación en niños y niñas en condición de desplazamiento forzoso. El mismo tuvo lugar en la Universidad de la Amazonía, Caquetá, Colombia, en el 2017. El objetivo general de esta investigación se sustenta en analizar
los imaginarios sociales de conflicto, paz y reconciliación en niños y niñas en condición de desplazamiento forzado. Esto se hizo en la institución educativa Ciudadela Siglo XXI en Florencia, Caquetá. Palabras claves de esta investigación: sociales, infancia, conflicto, paz, reconciliación, desplazamiento forzado, interculturalidad y pedagogía didáctica. Los instrumentos de recolección fueron un estudio mixto de investigación-acción, en el cual está el cualitativo y lo cuantitativo. Como resultado de esta investigación se hace claridad en que la misma aún no ha sido culminada, el plan de acción propuesto para el desarrollo del proyecto pedagógico. Pero hay algunos resultados, como son lo concerniente a los imaginarios sociales que los niños y las niñas coinciden con relación a las situaciones de violencia, desacuerdos, peleas, riñas, que conllevan a escenarios conflictivos y que afectan notablemente la convivencia entre ellos como niños. Y asocian los imaginarios de paz con escenarios de alegría, de felicidad, especialmente cuando todos en familia o en la escuela se encuentran dispuestos a dialogar y a respetarse mutuamente. Bueno, y la tercera y última por este momento, porque hay muchas otras bibliografías que tenemos pendientes en el estado del arte, es los documentos de sistematización de imaginarios, desafíos y logros de procesos de reconciliación en Bogotá y Medellín. Esta investigación la realizó Sergio Salazar en el 2011 y el presente documento da cuenta de la sistematización construida durante los conversatorios y talleres de diálogos en los que se abordaron la manera como la reconciliación y las herramientas metodológicas para escalar procesos de reconciliación en las ciudades de Medellín y de Bogotá, partiendo de los imaginarios creados frente a las temáticas. Igualmente se indaga sobre los obstáculos a los procesos de reconciliación. Esta investigación tiene varios objetivos, entre los cuales está definir cómo se entiende la reconciliación y las herramientas metodológicas para escalar procesos de reconciliación. El siguiente es construir unos mínimos acuerdos sobre lo que significa la reconciliación. Tener una visión clara del espectro de actores que de manera implícita o explícita contribuyen a la construcción de condiciones que propician o potencian la reconciliación. Y lo último es crear redes de información y cooperación. Los instrumentos son cualitativos, la investigación tiene claro el significado de la construcción y los fines de las herramientas metodológicas empleadas para estos procesos. Se puede construir unos mínimos acuerdos sobre lo que significa la reconciliación y se pueden crear redes de información y cooperación que contribuyen a la construcción de condiciones que propicien y potencien la reconciliación. Las categorías son sociales, conflicto, paz y reconciliación. Y como resultado, el proyecto de sistematización de Medellín y Bogotá se mostró complejidad con el tema y las múltiples posturas frente a lo que tiene que ver con conciliación, reconciliación y lo que tiene que ver con paz, pues se generó un debate, ya que ellos dicen que para que haya reconciliación debe haber esclarecimiento del tema de la verdad. Entonces hay poca visibilidad de los procesos de verdad, justicia y reconciliación. Muchísimas gracias.